Tenemos el privilegio de tener entre nosotros al pastor y profesor en Historia de la Iglesia, que ayer nos hizo volar la cabeza de datos. Yo los tengo todos retenidos. Si usted quiere, le hago una síntesis. Pero habló como 4 horas o más de 4 horas. Yo no sé cómo hacía con tantos datos, si bien tenía sus apuntes, pero Pero no hace un año que estás estudiando, hace como 30 años, ¿no? Él es mayor que yo. Usted me dice amén, nada más. Y nos da mucha alegría de poder tener una pastora Antonio Scher, su esposa Estela. Hace unos cuantos años atrás nos estábamos preparando juntos y luego Dios va guiando los pasos y bueno, vamos desarrollándonos en nuestros ministerios, en lugares diferentes. Ellos hoy están en San Nicolás, papás de 3 hijas, un hijo y se les metió un yerno. Eso pasa. Así que están en vía de ser abuelos, pero falta todavía. Antonio, desde que lo conozco, estudiaba. Ya en Buenos Aires, ¿no? Fue pastor en Buenos Aires, después estuvo en Gualeguaychú, está en San Nicolás. Fue presidente de la institución. Si alguno se acuerda, él estuvo en la presidencia cuando se inauguró lo que era el templo aquí. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Después estuvo muchos años en la secretaría. Hoy es profesor en el seminario, da clases donde lo convocan. Y en este tiempo tan especial como institución que tenemos, los 100 años, está recorriendo varios lugares, enseñando acerca de la historia de la iglesia, que es tan rico. Lo que se trabajó ayer está todo grabado. Si usted quiere, después puede verlo. Hay muchos datos y es muy bueno conocer la historia de la iglesia de Cristo, porque tiene muchos momentos interesantes. Y hoy estamos nosotros en este tiempo de ser protagonistas. ¿Me puede decir amén? Así que, Pastor Antonio, bienvenido a la casa de Dios aquí. Te recibimos con un fuerte aplauso. Oramos. Padre, muchas gracias por este momento, gracias por la vida de Antonio. Lo bendecimos y que tu Espíritu Santo fluya a través de él para tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Gracias, pastorazo. Bueno, qué privilegio, ¿eh? Privilegio estar acá con Estela y compartiendo con ustedes. El Señor les bendiga en gran manera. Sí, hablamos ayer de la historia de la iglesia en general y en particular de los 100 años que está cumpliendo la casa en la que servimos, la Iglesia Evangélica Congregacional. Muchas gracias, buen amigo. Les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué la Iglesia Congregacional, en este caso, puede cumplir 100 años? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? ¿A qué se debe? Porque es la iglesia de Cristo, ¿eh? Ayer hablamos sobre eso, que Jesús prometió, ¿verdad? Dijo, esta es mi iglesia y sobre mi iglesia yo voy a trabajar, la voy a edificar y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Yo creo que fundamentalmente es por la fidelidad de Dios, ¿verdad? Por la fidelidad de Dios. Ayer hablábamos acerca de que hay diversidad de iglesias, en sentido de congregaciones. La iglesia de Roma tenía ciertas características, la de Jerusalén tenía otras. Cada iglesia es particular. Y si vamos a Apocalipsis, que yo les invito a ir al libro de Apocalipsis, encontramos allí el mensaje de nuestro Señor Jesucristo particularmente dirigido a 7 iglesias, a 7 comunidades. De ahí vamos a extraer uno solo de estos mensajes, una de estas cartas para una de estas iglesias. Pero seguramente que los pastores acá lo han hecho, Esther, Carlos, los pastores de esta iglesia,
Seguramente que lo han hecho. En mi caso particular tuve la experiencia de hacerlo en varias oportunidades. En Gualeguaychú, que acabamos de mudarnos a San Nicolás y estuvimos 19 años allí, por lo menos 3 veces en 19 años y capaz que 4, cada 4 o 5 años tomamos estas 7 cartas, los recomiendo encarecidamente, para tomarlo como un espejo y poder vernos allí, porque allí el Señor le habla a su iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, cada una de ellas. En este caso vamos a tomar la de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, a partir del verso 7, nos vamos a sentir nosotros que somos esa iglesia a la que el Señor le está escribiendo esta carta, y hay allí en cada una de estas cartas un mensaje potente de parte del Señor Jesucristo, palabras poderosas de Él donde confronta a su iglesia con aquellas cosas que tienen que ser corregidas, porque tal como veíamos también ayer, la iglesia no es perfecta, ¿verdad? ¿Es así o no? En algún momento nosotros, tal vez en el primer amor, y estamos ahí entusiasmados con la iglesia, parece que todo es una maravilla y que la iglesia es perfecta. Espero no decepcionar a las hermanas que recién estaban acá, ¿no es cierto? Y estuvimos recibiéndolas como parte de la iglesia, ¿no? Yo creo que a esta altura ya saben, espero, y si no se están enterando ahora, que la iglesia no es perfecta, ¿verdad? Entonces el Señor allí confronta a la iglesia, pero también allí el Señor tiene, y este es un mensaje hermoso, Dios puso en mi corazón esta semana para compartir con ustedes. Oraba y allí insistía en la oración que Dios me diera una palabra para traer particularmente para el ministerio de vida y esperanza. Y miren de qué manera el Señor se refiere a esta iglesia en particular. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, así se presenta el Señor en esta carta, en cada una lo hace de manera particular. Esto dice el santo, y sin duda Jesucristo es el santo por excelencia, el verdadero, en un mundo donde la falsedad abunda, lamentablemente, Jesucristo es el verdadero, y además se presenta de esta manera, ¿no? El que tiene la llave de David, y en eso hace alusión a un pasaje de Isaías capítulo 22, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ya en la presentación el Señor está siendo muy contundente con su iglesia, ¿no? Dije que vamos a hacer de cuenta que nosotros somos esa iglesia de Filadelfia, porque de hecho esto es palabra de Dios, esto no es simplemente historia acá, está aquí porque es la palabra inspirada por Dios y que le habló a la iglesia de Filadelfia en el primer siglo donde fue dirigida, pero le ha seguido hablando el Espíritu Santo a tantas iglesias y hoy nos habla a nosotros a partir de estos versos. El Señor dice, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Me imagino la expectativa que eso generó en aquella primera iglesia cuando empezó a leer esa carta, ¿no? Ustedes se imaginan que el Señor con esa contundencia se presenta y entonces va a declarar esto: yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que el Señor nos conoce íntimamente, cada detalle? Yo me admiro que el Señor me ama como nadie más, ni siquiera mi esposa, con casi 30 años casado, ¿no? A pesar de que Él conoce íntimamente, profundamente, cada uno de las cosas más escondidas que podemos tener, ¿no? ¡Qué hermoso! El Señor declara allí en la epístola a los Romanos, dice el apóstol Pablo, que Dios muestra su amor para con nosotros, aunque somos pecadores, siendo pecadores, no porque somos mejores que otros, no porque somos buenitos, Dios muestra su amor para con nosotros aunque somos pecadores, ¿verdad? Acá el Señor dice, yo te conozco, mirá que no me podés engañar, no me podés mostrar una cosa por otra, ¿no? Conozco tus obras. Pero entonces dice esto, he aquí yo he puesto delante de ti, ¿qué cosa? No escuché nada. Una puerta abierta. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Es maravilloso, que el Señor pueda decirnos esto en esta mañana. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor habla de puertas abiertas y de puertas cerradas. ¿Saben por qué? Algo lo veíamos ayer en la historia de la iglesia, que hubo un primer momento en donde la nueva iglesia, la iglesia no solamente redimida por la sangre de Cristo, aquel que pasó por el Calvario, como decía Pastor Carlos, recién murió, pero resucitó y vive, porque se levantó victorioso del sepulcro al tercer día, sino que esa iglesia que estaba revestida del poder sobrenatural del Espíritu Santo, en un primer momento se incorporó al templo en Jerusalén y estaba ahí junto con los hermanos judíos, ¿no es cierto? Cuando iban de un pueblo a otro para llevar la palabra, para evangelizar o para extender el trabajo misionero, podemos ver en Hechos de los Apóstoles que a cada ciudad donde iban entraban en la sinagoga, es decir, se encontraban con los judíos que ya conocían las escrituras del Antiguo Testamento y allí comenzaban la obra. Pero llegó un momento que los judíos empezaron a poner celosos, empezaron a ver que estos cristianos eran como una secta rara porque no cumplían más con la ley, porque no guardaban más el sábado, porque no seguían las reglas dietéticas del Antiguo Testamento, no practicaban más la circuncisión, etc. Entonces empezaron a sentirse molestos frente a los hermanos cristianos. Y entonces aquí, por ejemplo, en el caso de Filadelfia, como en tantos otros lugares, les empezaron a cerrar puertas. A los cristianos le empezaron a cerrar puertas, a los cristianos les cerraron la puerta de la sinagoga. Y entonces el Señor dice, yo voy a hacer que ellos reconozcan, tarde o temprano van a tener que reconocer que yo te he amado. Y aunque ellos te cerraron una puerta, yo te voy a abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. Amén. Sigo leyendo, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuántos saben que hay pruebas? ¿Cuánto le tocó alguna prueba? ¿No es cierto? Seguro que sí. No estamos exentos. Recién que cantamos, pastor, ¿cuándo era que íbamos a lavar más fuerte? Cuando la heladera esté llena, cuando esté todo bien, pastor. No, en la tormenta, en la tempestad cantábamos, ¿no? Y en las cenizas, ¿qué decía? Va a surgir la fe. Amén. Eso es lo que pasa con las pruebas. Muchos sucumben ante las pruebas, sí, lamentablemente. Muchos flojean, muchos caen en las pruebas. Pero ahí es donde tenemos que aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo para salir victoriosos y para ser fortalecidos en la prueba. Y aquí el Señor le está advirtiendo a su iglesia, mira que no todo va a ser color de rosa, mira que no todo va a ser fácil, mira que no todo va a ser sencillo, va a haber una prueba sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, pero yo voy a estar allí a tu lado, guardándote, así como tú guardaste mi palabra, dice el Señor, yo te voy a guardar en la hora de la prueba. No vas a estar solo, sola, no vas a ser una hojita arrastrada por el viento. Ayer decíamos y repetíamos varias veces, Dios no es un improvisado. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros y también para su iglesia en su conjunto. He aquí, yo vengo pronto, sigue diciendo, retén lo que tienes, no pierdas, no descuides, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu tiene para decir. Un Dios de puertas abiertas, amén.
¿Quién conoce este Dios de puertas abiertas? ¿Qué significa puertas abiertas? Que es un Dios, es un Padre accesible. Es un Padre accesible. ¿Cuántas veces padecemos? Quizá alguno que está acá o sabemos de otras personas que han padecido un Padre ausente, un Padre distante, un Padre ajeno, que nos ha dado la espalda, que no se ha interesado en nosotros. Pero no sucede así con nuestro Padre Celestial. No sucede así con nuestro Dios, que dice, mirá que yo tengo puertas abiertas para vos. ¿Qué significa eso, puertas abiertas? Que está disponible para nosotros, que está atento, alerta para nuestras oraciones, para nuestras súplicas. Me encantó en esta mañana cuando entramos y llegamos acá, que era, no sé, como una hora antes, llegamos, el pastor Carlos me decía, vamos, que es muy temprano. No llegamos tan temprano. Pero había hermanas, hermanos que estaban acá en la silla. ¿Saben lo que estaban haciendo? Orando, clamando, intercediendo. Qué hermoso es eso. Porque Dios, cuando nos dice, mira que yo tengo puertas abiertas para vos, generalmente lo relacionamos con oportunidades y fantástico, es verdad, es así. Pero no se limita a eso. Un Dios de puertas abiertas es un Dios al cual nosotros podemos acudir en cualquier momento. Un Dios de puertas abiertas es un Dios que dice, como dice allá en el Antiguo Testamento, Jeremías 33:3. ¿Quién sabe de memoria Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son puertas abiertas, ¿no? No solo puertas abiertas para que progresemos, prosperemos, para que tengamos un negocio más grande, un mejor trabajo, un mejor sueldo. Gloria a Dios si se da todo eso. Pero empecemos por disfrutar de puertas abiertas para ir al encuentro del Señor. ¿Qué decía Jesús? Entrá a tu habitación, cerrá tu puerta, pero la puerta de la habitación, pero abrí la otra puerta, porque tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Clama a mí, dice el Señor, y vas a ver puertas abiertas, porque yo te voy a revelar y te voy a mostrar cosas que no conoces actualmente. Ese es nuestro Dios, un Dios que se presenta acá ante su iglesia como un Dios de puertas abiertas. Un Dios que declara aquí, cuando yo abro, nadie cierra. Pero también cuando yo cierro, nadie abre. Nadie abre. Y quiero que primeramente empecemos pensando en puertas cerradas. ¿A quién le gustan las puertas cerradas? ¿A quién le gusta quedarse encerrado? ¿Le gusta? O llegar a un lugar y no se puede entrar. Las puertas bloqueadas. ¿Qué sensación nos da? Frustración, ¿verdad? Decepción, fastidio. ¿Qué más? Desilusión. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, ¿no? Y llegamos ahí y la puerta está cerrada porque dice, no, mire, ya contratamos, ya tenemos la persona que estábamos buscando. Y toda la ilusión que nos habíamos hecho. Ya estábamos comprando a cuenta no sé qué por el sueldo que íbamos a tener, más o menos. Llegamos por la segunda cuota y todavía no nos contrataron para el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando encontramos puertas cerradas? Queremos relacionarnos con alguien, quizá queremos reconciliarnos con alguna persona con quien se rompió una relación afectiva y vamos allí, oramos y confiamos que las cosas van a suceder y cuando vamos a tantear la puerta, del otro lado, ¿qué crees? Puertas cerradas, puertas bloqueadas, nos marcan la distancia, la diferencia, hasta acá llegaste. No avances ni un paso más. ¿A quién le gustan las puertas cerradas? No, a nadie nos gusta. Hay algunos ejemplos en las Escrituras de puertas cerradas, puertas bloqueadas. Vamos a ver tres nada más, tres de estos ejemplos. En Génesis capítulo 7, Dios cerró una puerta. ¿Saben qué puerta cerró? En Génesis 7. ¿Quién se acuerda? Rápido. La puerta del arca. La puerta del arca. No la cerró Noé.
No la cerró el camello que entró ahí, que entró con la camella, no. No fue la cola de la vaca que enganchó la puerta y se cerró. No fue ninguna cosa accidental. Génesis capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron al arca, macho y hembra de toda especie, de toda carne, vinieron como lo había mandado el Señor, así como Él ordenó. Y termina el versículo 16 de Génesis capítulo 7 diciendo, y el Señor cerró la puerta. Después no hay detalles. Sin embargo, artistas han imaginado ese momento, ¿no? Y han mostrado gente tratando de entrar al arca. Pero era demasiado tarde. ¿Hubo un momento de puertas abiertas? Sí, hubo un momento de puertas abiertas. Noé, mientras construía el arca, advirtió a la gente, proclamó, anunció la revelación que Dios le había dado acerca del diluvio. Pero casi nadie acreditó sus palabras, nadie creyó en lo que anunciaba. Le parecía una cosa descabellada lo que decía Noé, ¿verdad? Entonces llegó el momento en que Dios cerró esa puerta. Y ahí podemos ver que efectivamente, como dice Apocalipsis, cuando el Señor cierra, ¿qué pasa? Tal vez vino un amigo de Noé y Noé hubiera querido abrirle la puerta, ¿verdad? Quizá vino alguna persona con quien él tenía simpatía, una persona que le caía bien. Y si hubiera sido por él, le abría la puerta. O la esposa de Noé, ¿no es cierto? Uy, vino el lechero, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar afuera al lechero? Vamos a llevarlo al lechero. Pero no dependía de ninguno de ellos. El que cerró la puerta fue el Señor. Y cuando Él la cerró, efectivamente nadie más la abrió. Hasta que Él la abrió, pasado el evento del diluvio. Este es un ejemplo. No solo de cuando Dios abre puertas, de cuando Dios cierra puertas. Ahora vayamos a otro ejemplo, en el libro de Josué, donde no es Dios el que cerró la puerta, pero su pueblo se encontró con una puerta cerrada y allí otra vez la intervención de Dios, pero en este caso para cambiar esa realidad, lo cual nos da ánimo, nos da fe, nos da esperanza. Amén. Dice así Josué capítulo 6. Ahora dice, Jericó estaba cerrada. ¿Cuántos conocen la historia de Jericó? Una ciudad amurallada, una ciudad que tenía un sistema de seguridad importante. Y el plan de Dios, el proyecto de Dios es que su pueblo tomara esa ciudad, conquistara esa ciudad. Ahora, cuando llegaron allí, encontraron esto. Jericó estaba cerrada, miren cómo dice la palabra, ¿no? Bien cerrada. Bien cerrada. ¿Y por qué estaba bien cerrada? A causa de los hijos de Israel. Ya los rumores de victorias anteriores habían llegado a Jericó, así que no estaban distraídos. Estaban prevenidos y habían cerrado herméticamente la ciudad. Nadie entraba ni salía a Jericó, estaba cerrada. Josué y el pueblo, ¿qué habrán pensado? ¿Para qué nos trajo Dios hasta acá? Para encontrarnos con una ciudad inexpugnable. Una ciudad que no vamos a poder conquistar nunca. Los israelitas, para empezar, ni siquiera eran soldados. Eran un pueblo que en Egipto se dedicaban ¿a qué? ¿Quién se acuerda lo que hacían los israelitas en Egipto? Eran esclavos. Trabajaban fabricando ladrillo. Imagínense ustedes que después le den armas y que lo lleven a conquistar una ciudad amurallada donde están seguramente a la defensiva con su ejército preparado. Los israelitas no estaban a la altura de eso. Y quizás encontraron lo que yo decía antes, frustración, decepción, amargura. Es decir, ¿para qué Dios nos trajo hasta acá? Para encontrar una ciudad cerrada, una ciudad que no vamos a poder derrotar, vencer nunca. Sin embargo, el versículo 2, no precisamos avanzar demasiado. El versículo 2 ya nos adelanta lo que va a suceder. Mas Dios, el Señor, le dijo a Josué,
¿Qué le dijo? Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ese es nuestro Dios. ¿Ese es tu Dios? Ese es mi Dios. Un Dios que dice, yo te doy puertas abiertas. Y las puertas que yo abro, nadie cierra. Y las puertas que yo cierro, ojo, tampoco las van a poder abrir. Aquí hay una ciudad amurallada. Aquí hay una ciudad fortificada, difícil de conquistar, pero ahí está el Señor diciéndole, tranquilo, Josué. Yo te traje hasta acá porque no soy ningún improvisado. Yo te traje hasta acá porque tengo un plan. Y yo entregué esta ciudad a su rey y a todo ese ejército que vos podés ver ahí en los muros que están con los dientes apretados así, dispuestos a defender Jericó. No te hagas drama porque los he entregado en tus manos. Y conocemos la historia. No se abrió la puerta solamente. ¿Qué más pasó? Se cayó la muralla. Se cayó la muralla. Lo que seguramente era el orgullo de Jericó para decir, ¿quién se va a atrever a venir a conquistar esta ciudad? Se cayó. Se cayó a pedazos. Y Dios cumplió esta palabra que le dijo a Josué. Yo estoy entregando esta ciudad en tus manos. Ese es un Dios de puertas abiertas. Vayamos a Hechos 5, tercer ejemplo que todavía les quiero compartir con ustedes. En Hechos de los Apóstoles capítulo 5 encontramos justamente a los apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Aquí también hay puertas cerradas. Puertas cerradas. Hechos capítulo 5, a partir del verso 17, dice entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, lo que mencionamos antes, tantas veces ocurrió esto, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿dónde? En la cárcel pública, dice, verso 18. En la cárcel, ¿cómo suelen estar las puertas? A ver, ¿quién conoce las cárceles? Ahora nadie conoce las cárceles, ¿no? Ni por la tele. Están cerradas. Tuve 7 años predicando en la cárcel. Suelen estar cerradas, ¿eh? Y en este caso, después lo vamos a leer más específicamente. Mas un ángel del Señor abriendo, ¿qué cosa? Las puertas, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, ¿qué le dijo? Y puestos de pie en el templo, sin avergonzarse, sin achicarse para nada, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, ¿no? La vida en Cristo, la vida victoriosa. Amén. Vayan al templo, pónganse de pie, saquen pecho, levanten bien la frente, con la frente en alto y sigan proclamando este mensaje. No hay nada para avergonzarse. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, ¿no? Vayan a traer estos desfachatados, vayan a traer estos rebeldes que siguen anunciando el evangelio que les prohibimos predicar, traigan acá para que comparezcan. Cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vinieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel estaba cerrada, la puerta estaba así como nosotros la dejamos. Hallamos las puertas cerradas con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Pero cuando abrimos, adentro no había nadie. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Los hombres podrán cerrar puertas. Ahora yo te pregunto esta mañana, ahí sigue diciendo, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia, los principales dudaban en qué vendría a parar esto. Es decir, ¿cómo puede ser? Las puertas están cerradas, los guardas están ahí en su posición. ¿Qué sucedió acá? ¿Qué sucedió? Sabemos, un milagro, ¿no? Un milagro. Un ángel los sacó de ahí, aunque la puerta siguió cerrada. Sabemos también la historia de Pedro, donde
me hace acordar las puertas de los shopping, ¿no? Dice que a medida que Pedro iba avanzando con el ángel, ¿qué pasaba con las puertas? Dice, se iban abriendo las puertas, se iban abriendo. Y así salió Pedro en libertad. Termino todavía allí con el verso 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia: los varones que ustedes encerraron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Los que ustedes encerraron no están encerrados. Dios los liberó, y no para cualquier cosa. ¿Para qué los liberó? Fíjense lo que les dice el ángel ahí, ¿no? Esto es para que ustedes vayan y anuncien las palabras de esta vida. Amén. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás encerrado? ¿Estás encerrado? ¿Tu boca está muda? ¿Te encerraron? ¿Te pusieron un candado? ¿O has sido liberado por Cristo Jesús? ¿Has sido liberado por el Espíritu Santo para abrir tu boca? ¿Qué dijeron los apóstoles? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Eres tú de esos? Amén. ¿O estás dejando que el diablo o el mundo te encierren y te cierren la boca? Esa no es la voluntad de Dios. Dios es un Dios de puertas abiertas también para ir y anunciar acerca de la nueva vida en Cristo. El Señor te abre puertas, no solo para conseguir un empleo, no solo para tener una pareja, para formar tu familia, no solo para hacer realidad tus sueños, quizá en lo material, en lo profesional, todo eso está perfecto, sino sobre todas las cosas el Señor abre puertas para que participes en la extensión de su reino, para que proclames con tu vida y con tu boca las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pensá muy bien, Pensá muy bien acerca de esas puertas abiertas que el Señor te está ofreciendo, te está proponiendo. El Señor tiene un propósito para vos y para su iglesia. Y quiero compartir todavía brevemente acerca de lo que yo considero que son dos puertas principales, de los cuales nos habla las Escrituras una y otra vez, insistentemente. La primera puerta, no quiero pasar por alto esto, dando por sobreentendido que somos todos cristianos acá y que ya nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. No lo quiero dar por sobreentendido, no lo puedo hacer. Y para ello quiero que vayamos rápidamente a San Mateo capítulo 25. Si hay una primera puerta que está abierta, ahora está abierta, pero no siempre va a estar abierta. ¿Saben cuál es esa puerta? La puerta de la salvación. La puerta de la salvación. Esa es la puerta que el Señor te abrió, porque estamos en tiempo de gracia. Pero no siempre va a estar abierta esa puerta. Ojo, quizás estás cerca de la puerta, la estás viendo y desde ahí estás coqueteando, diciendo, bueno, todavía no, yo voy a entrar por la puerta, pero todavía no es el momento. Estás pensando, quizá voy a disfrutar un poquito más del mundo, no sé, quizá no es para ninguno de los que está acá lo que estoy diciendo y quizá es para alguien que nos sigue por YouTube en esta mañana, por el canal. Pero es lo que Dios puso en mi corazón. Vuelvo a decir, no lo puedo dar por sobreentendido, que ya somos todos cristianos, recibimos a Cristo en nuestro corazón y nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Allí dice en Mateo 25, a partir del verso 1, entonces explicaba Jesús, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El esposo aquí en la parábola está representado por la persona de Jesucristo y en su segunda venida, en la esperanza que tenemos como creyentes. 5 de aquellas vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: he aquí viene el esposo.
salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, acondicionaron su lamparita. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, compártanos, que era el combustible para esa lámpara, porque nuestras lámparas se apagan. Y saben que cuando la lámpara se apaga, en vez de iluminar, ¿saben lo que hace? Las lámparas de aquel entonces, no las de ahora. En vez de echar luz, ¿qué echan? Humo, ¿verdad? Y eso le pasa a muchos hermanos y hermanas. En algún momento empiezan a echar humo. ¿Qué quiere decir? Uno no puede estar medio cerca de ellos, ¿no? Salí de acá. Porque en vez de alumbrar, en vez de dar testimonio, en vez de alegrarnos con su presencia, están ahí echando humo, la queja avanza, decía el pastor hace un rato. Se apagan nuestras lámparas, pero las prudentes dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras ese aceite que les faltaba. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. ¿Y después qué pasó? Siguiente versículo. ¿Qué pasó? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero la respuesta contundente. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, es decir, estén alerta, estén despiertos, estén atentos, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No desaproveches las puertas abiertas, porque no siempre van a estar abiertas. Y entre ellas especialmente la salvación. ¿Saben que Jesús, Él mismo dice en San Juan capítulo 10, yo soy, ¿qué dijo? La puerta. El que entra por mí va a tener esa vida abundante de la que hoy cantamos. San Juan capítulo 10, léalo después en su casa. Yo soy la puerta. ¿Qué significa la puerta? Entrar por Él, aceptarlo, recibirlo, hacer un compromiso firme con Jesús y decir, Señor, te rindo mi vida, te entrego mi vida, te quiero servir. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. De manera que podemos acceder a esa vida victoriosa y abundante que Jesús hace posible, para lo cual Él dio su vida en la cruz del Calvario. Jesús dijo, procuren entrar por la puerta estrecha. La puerta angosta, ¿no? Porque esa es la que lleva a la vida eterna. No descuides tu salvación. No te confíes en que esa puerta siempre va a estar abierta, porque algún día se va a cerrar, como dice ahí. Algunos van a venir, van a golpear, van a llamar, y desde adentro la respuesta es, mira, no te conozco, no te conozco. Pero hay una segunda puerta, y espero que ya hayas entrado la primera de la salvación para poder aprovechar la segunda puerta que el Señor abre, que es la puerta del servicio. Acompáñeme un momento a 1 Corintios, capítulo 16, el testimonio que da el apóstol Pablo. Hay otros pasajes en Hechos, solamente los voy a mencionar para que queden también allí en la grabación. Y después lo pueden leer, pero no los vamos a leer. Pero este sí, de Hechos, de 1 Corintios, capítulo 16. A partir del verso 5. Miren qué hermoso testimonio que da el apóstol Pablo acá, y yo creo que es muy revelador y tiene que ver con lo que cantamos hace un rato y el pastor enfatizaba mientras alabamos. Iré a vosotros, dice 1 Corintios 16, 5. Le escribe a los corintios, los voy a ir a ver cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, ¿no?, a las apuradas, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero en Éfeso, dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué?
¿Por qué me quedo en Éfeso, a donde se quedó 3 años? Lo veíamos ayer en un pasaje, ¿no? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y no tengo enemigos. Nadie se me opone, así que está todo fácil, me quedo acá y sigo predicando acá. ¿Dice eso? Se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. A veces pensamos que una puerta abierta de parte de Dios significa cuando no hay problemas, cuando todo el mundo está de acuerdo, cuando nos ponen la alfombra así para que pasemos. Esa es una puerta abierta de parte de Dios. Pero no es así. En la tempestad, ¿qué vamos a hacer? Un aleluya, bien fuerte. Porque en la ceniza va a surgir la fe. Va a surgir la fe. No esperes una vida sin conflictos. No esperes una vida sin adversarios. No esperes una vida sin pruebas. No esperes una vida sin dificultades. Dice el apóstol Pablo, todo aquel que quiere servir a Cristo va a tener problemas. Va a sufrir persecuciones. Va a tener que sortear obstáculos. Y aquí Pablo mismo lo está demostrando en su propio testimonio, en su experiencia ministerial. Tengo una puerta grande, eficaz. En Éfeso voy a seguir predicando, aunque hay adversarios. Por todos lados me quieren serruchar el piso. Está ahí el diablo y sus secuaces y los demonios y los religiosos atacando por todas partes, para que desista, para que abandone el ministerio. Pero no lo voy a hacer porque simultáneamente con esa adversidad, simultáneamente con esas dificultades, el Señor me está abriendo una puerta grandísima. ¿Cómo no voy a aprovechar? ¿Cómo no voy a aprovechar? Solamente lo menciono, cumpliendo lo que dije antes. En Hechos 14:27, él dice que se le abrió la puerta de los gentiles. Cuando los judíos lo empezaron a despreciar a Pablo, Dios le abrió otra puerta, la puerta de los gentiles, y él lo define de esa manera. Hechos 14:27. En Hechos 16, el verso 6 al 10, él también estaba expectante. Dice que el Espíritu les prohibió ir a predicar en una dirección, pero simultáneamente o al poco tiempo tuvo una visión donde el varón macedonio, ¿qué le decía? Pablo, ¡yujú! Vení por acá. Ayúdanos. Gracias, hermano. Gracias. Entendió Pablo, tuvo discernimiento para ver, esta es una puerta que el Espíritu Santo cerró, no era su vagancia, que nosotros a veces decimos cuando no queremos hacer algo, y no, me parece que el Espíritu no quiere que lo haga. No era eso. Él entendió claramente que había una región a la que en ese momento no debía ir. En otro viaje, más adelante, Hechos de los Apóstoles nos informa que llegó el Evangelio. Ese no era el momento, nada más. Transitoriamente se cerró esa puerta. No era que para ellos no era la salvación, para ellos no era el Evangelio. No, nada de eso. En ese momento no era para allá. Pero la visión del varón macedonio que le decía, Pablo, pasá acá a Macedonia, trae el Evangelio para acá. Un Dios que cierra puertas y abre puertas. Amén. Ese es nuestro Dios. En Colosenses 4, tampoco lo vamos a leer porque ya vamos a ir a un texto final. En Colosenses 4, del verso 2 al 4, ¿saben que Pablo anima a la iglesia de Colosas y dice, oren por nosotros? ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para predicar la palabra, que el Señor me dé la palabra tal como la debo hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no andaba tirando puertas abajo, chocándose con las puertas. Él sabía quién tiene las llaves. Amén. ¿Tú sabes quién tiene las llaves? Quizás están con puertas cerradas en la salud, en la economía, en el trabajo, en la relación con tu familia, con alguien. Tenés que ir al que tiene la llave, aquel que dijo, yo tengo la llave y si yo abro nadie cierra. Yo tengo la llave y si yo cierro nadie abre. Ahí tenés que ir. Clavá tu rodilla, acércate al Señor, clamá y aquel que tiene las llaves va a abrir. ¿Saben lo que dijo Jesús? 3 verbos que usó Jesús, ¿no? Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad. ¿Estás llamando? ¿Estás llamando? Bueno, seguís llamando, pero la puerta se va a abrir. Llamad y se os abrirá, porque aquel que pide,
recibe. El que busca, halla. Y al que llama, no lo dije yo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo dijo eso. Al que llama, se le abrirá. ¿Hay puertas cerradas en tu vida? Bueno, nada raro. Todos tenemos puertas cerradas, pero el Señor tiene las llaves. Amén. Quiero terminar con esta palabra de San Mateo 24. San Mateo 24, palabras también de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 24, versos 32 y 33. Yo tengo las llaves. Yo abro y nadie cierra. Iglesia, vida y esperanza. Es lo que el Señor te está diciendo hoy. En tu vida personal, en tu grupo pequeño, en tu célula, en tu ministerio, en tu familia y como iglesia. Como la gran familia de la fe. Miren Mateo 24, versículos 32 y 33. Decía Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Tenemos unas higueras ahí, nuestro hogar ahora en San Nicolás. Y están brotando. Se nota el calorcito de estos días. Empezó ya a prepararse para una buena cosecha de higos. Pero el Señor estaba hablando de otra cosa, ¿no? Dice, está usando algo de lo natural, del mundo natural, para enseñar una verdad espiritual. Entonces agrega en el verso 36, así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas de las que yo estoy hablando acá empiezan a cumplirse, conoced que está cerca a las puertas. ¿A qué se refería? A su segunda venida. Cuando ustedes empiecen a ver que todo esto que yo anuncié empieza a cumplirse, tengan en cuenta esto, que ya está a las puertas. El Hijo del Hombre está a las puertas. ¿Cuántos saben eso? El Señor puede venir en cualquier momento. Quizá ahora, quizá no, quizá más adelante. O puede venir, decía una hermana en el grupo pequeño el jueves, decía, mucha gente dice, no, quién sabe cuándo va a venir el Señor, pero si yo me muero, el Señor viene para mí ahora, dijo. Y es verdad. Tu encuentro con Cristo puede ser hoy, mañana, pasado, no lo sabemos. ¿Estás preparado? Amós, dice el profeta Amós, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Prepárate para no encontrar puertas cerradas. El Señor está a las puertas. El escenario mundial está preparado, Es cuestión acá de que el Señor diga, ayer veíamos Gálatas 4:4, que Jesús vino cuando fue el cumplimiento del tiempo, y así será, decíamos, en la segunda venida. No va a venir porque nosotros lo apuremos, no, Dios no tiene apuro, pero sí va a venir cuando sea el cumplimiento del tiempo, el tiempo perfecto en el plan de Dios, en el reloj de Dios. Y eso puede suceder en cualquier momento, para lo cual tenemos que estar preparados. Amén. Te invito a ponerte de pie para tener un tiempo de oración ante aquel que abre puertas y que nadie las cierra, pero que también cierra puertas.